una vez que nosotros ya hicimos una pequeña descripción acerca del DRP, que es el Plan de Recuperación ante Desastres, y también pudimos observar o pudimos darnos cuenta en las clases anteriores que el DRP es parte del BCP. Recuerden que ya vimos un gráfico en donde estaba todo el BCP de manera holística y teníamos otros planes que tenían que ver con la contingencia, con la ciberseguridad, incluso con la estructura propia de los edificios. Y en este caso, nosotros nos vamos a enfocar al DRP, que justamente para esto tenemos ciertas normas como la 22.301 que nos guían para poder realizar una correcta implementación y un correcto diseño, una correcta planificación de este plan. Sí, y recuerden que este plan está orientado y está enfocado totalmente a todo lo que tiene que ver con TI, al área de TI. Entonces, eso debemos recordar primero, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí se lo escucho. Ah, parece que me salí de la reunión. A ver, chicos, entonces, como les decía, es importante tener una buena planificación del DRP. Las empresas, sobre todo en la actualidad, nosotros ya hemos estudiado esto, utilizan normalmente los sistemas de información, ¿sí? Ya que la información es el activo más importante de las empresas. Entonces, sobre todo los procesos que están automatizados, si dentro de las empresas, dentro de cada una de las unidades organizativas, pues utilizan los sistemas que permiten automatizar los procesos. Y esto hace que las empresas puedan gestionar sus datos, información de una manera rápida y eficaz, sobre todo cuando tienen clientes. Y pues los empleados, los que trabajan dentro de estas empresas, de las instituciones, son los que gestionan esos sistemas, son los que utilizan estos sistemas, son los que alimentan esta información y también se alimentan de esta información. Y los sistemas más comunes que podemos encontrar, obviamente recuerden que los sistemas implementados dependen tanto de los procesos como de la lógica de negocio de la empresa. Pero los más comunes que podemos encontrar, obviamente es un servicio, un sistema de correo electrónico. También podemos encontrar un sistema de voz sobre IP cuando hablamos de las llamadas telefónicas para la comunicación. Y también existe, obviamente, el intercambio de datos, que es usado para transmitir las órdenes de pago, por ejemplo, cuando hablamos de los bancos, para gestionar las transferencias bancarias. También tenemos los procesos de información de servidores y almacenamiento de grandes cantidades de datos. Y no podemos dejar de lado, hablando de la parte de software, sí, que son los sistemas que nos permiten automatizar los procesos. También tenemos la otra parte, que es la parte de hardware, que también se encuentra dentro de las empresas. Aquí podemos mencionar las computadoras de escritorio, las portátiles, los dispositivos inalámbricos que son utilizados por los empleados para crear, procesar y manejar y además comunicar la información. Y la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿qué debemos hacer cuando nuestra tecnología de información deja de funcionar? ¿Sí? Es decir, cuando hay algún suceso que provoca la interrupción tal vez del funcionamiento de los sistemas o algún suceso como lo que ocurrió ayer con las inundaciones que hace que se dañen, por ejemplo, los equipos de escritorio. Entonces, todas las empresas deben tener claro qué deben hacer cuando algo dentro de su institución, algún proceso deja de funcionar. Entonces, es muy importante, como les decía, planificar el DRP. Y antes de eso debemos analizar o debemos tener en cuenta ciertos elementos. De la mayoría de estos elementos ustedes ya hablaron en sus actividades, pero es importante, como ya les he mencionado, el análisis del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgos son los que nosotros tenemos para nuestra empresa? Los posibles sucesos, como ya les decía, depende de muchos factores. Por ejemplo, la ubicación geográfica de la institución donde esté el centro de datos.
También factores que tienen que ver con factores políticos, económicos, sociales del país en donde está la institución. Entonces, a todos estos posibles sucesos que nos podemos enfrentar, a todos estos posibles riesgos, nosotros debemos analizarlos y estudiarlos y saber cuáles son. Y luego también debemos tener claro el análisis de impacto del negocio, que por sus siglas en inglés lo conocemos como BIA. Esto es muy importante porque dependiendo de nuestro negocio, nosotros debemos priorizar los procesos importantes, y el ejemplo que yo siempre les pongo es el del banco. Tal vez para un banco el sistema de información que tiene que ver con la gestión de talento humano no es crítico, ¿sí? No es crítico para el negocio, pero mi sistema de transacciones sí es crítico. Entonces, eso yo debo analizar el impacto que va a tener los sucesos cuando en la etapa de análisis de riesgos en mi negocio, ¿sí? En mi negocio, justamente en ese proceso, en el sistema de transacciones que les mencionaba. Y también existen medidas que nos van a permitir, valga la redundancia, medir tiempos, por ejemplo, que tienen que ver justo con tal vez el levantamiento de procesos. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar yo en volver a activar un proceso, en hacer que vuelva a funcionar un proceso, que vuelva a estar en producción? Entonces, ese tipo de cosas es importante establecer en nuestro plan, y tiene que ver más bien con la planificación del DRP. Y vamos a analizar rápidamente cada uno de estos elementos que mencioné, empezando por el análisis de riesgo. Como les decía aquí, vamos a identificar las posibles amenazas de interrupciones más probables, como les decía, que depende de muchos factores. Luego se analizan las vulnerabilidades relacionadas con dichas amenazas. ¿Y a qué me voy a exponer yo con estas amenazas? Y luego se evalúan los controles de seguridad física, lógica, ambiental, y además vamos a revisar su efectividad para contener las amenazas detectadas. Luego, este es el documento, considero yo, el más importante, porque en este es donde vamos a priorizar los procesos, vamos a analizar los procesos que son críticos para nuestro negocio, y es justamente el análisis de impacto del negocio, por sus siglas en inglés lo conocemos como BIA. ¿Cuál es el propósito de este análisis? Es correlacionar los componentes de un sistema con los servicios críticos que ellos soportan y así poder determinar las consecuencias de una interrupción o emergencia. Recuerden, aquí vamos a priorizar todos los sistemas, los procesos, los servicios críticos para nuestro negocio. ¿Qué más nos permite este análisis de impacto del negocio? Pues también podemos estimar los tiempos objetivos de recuperación de los procesos, los productos críticos con el fin de regresarlos a su operación normal después de que ha ocurrido un desastre, y los tiempos de almacenamiento requeridos para disminuir el impacto. Justamente aquí caben las medidas que son parte de los elementos de la planificación y que vamos a analizar más adelante. El BIA implica también determinar las labores y los recursos esenciales para respaldar la continuidad de las operaciones, su criticidad, su impacto para el negocio. Es importante conocer cuando se va a realizar este plan todos los recursos que yo tengo para poder continuar con mi negocio, ¿sí? Toda la documentación, el personal que tengo disponible, las herramientas de hardware, las herramientas de software que me van a ayudar a poder levantar todos los procesos y continuar con mis negocios, con mi negocio. El proceso para determinar el análisis de impacto de negocio es el siguiente. Sí, primero vamos a determinar los procesos de negocio y criticidad de recuperación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los procesos críticos para mi negocio? El sistema admite el soporte y el impacto de una interrupción del sistema. En estos procesos se determina el impacto de la interrupción y el tiempo de inactividad estimada. El tiempo de inactividad debe reflejar el tiempo máximo que una organización puede tolerar mientras mantiene el proceso, ¿sí? Hablando de los procesos críticos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo mi empresa puede soportar sin que este proceso esté funcionando, ¿sí? Tal vez si mi empresa se dedica a las ventas, ¿sí? Y yo dejo de vender o mi página web deja de funcionar y los clientes no pueden comprar, y dejo de vender tal vez por un minuto, puede ser que pierda, qué sé yo, $100,000 dependiendo de mis clientes. Entonces, ese minuto a mí me va a costar $100,000. Eso yo tengo que analizar. Como segundo paso, identificar los requerimientos de los recursos.
Los esfuerzos de recuperación reales requieren una evaluación completa de los recursos, como les mencionaba, los recursos que son necesarios para reanudar los procesos de negocio y las interdependencias relacionadas lo más pronto posible, lo más rápido posible. Entonces, aquí yo debo identificar, como les decía, toda la gente que tengo disponible, es decir, las personas que conocen los procesos, que conocen los sistemas, en los que están automatizados estos procesos, que van a ser un soporte para que yo pueda levantar estos procesos, para que se puedan levantar estos procesos, las herramientas de hardware, las herramientas de software, todos los documentos, toda la documentación necesaria que yo tenga para poder levantar mis procesos, para poder hacer que mi negocio continúe funcionando. Luego identificar las prioridades de recuperación para los recursos del sistema basado en los resultados de las anteriores actividades. Los recursos del sistema se pueden vincular más claramente a los procesos críticos de negocio y sus funciones. Obviamente, recuerden que debemos analizar los procesos críticos. Se pueden establecer niveles de prioridad para secuenciar actividades y recursos de recuperación. Y justamente en los DRPs se hace lo que ustedes investigaron, ¿sí? Siguiendo obviamente las normas, los estándares internacionales. La priorización se hace a través de tablas, entonces yo categorizo y digo, este sistema de información, este proceso tiene una prioridad alta, tiene una prioridad baja, una prioridad media, y volvemos al ejemplo del banco. Mi prioridad alta va a ser mi sistema de transacciones, tal vez una prioridad baja va a ser el sistema de gestión de talento humano. Entonces, y todo esto se debe documentar, si yo debo escribir todo este análisis. También un sistema de TI puede ser muy complejo y a menudo admite múltiples procesos. Obviamente, no es que yo voy a tener solo un sistema en donde tengo automatizado un proceso. Ya recuerden que ya les he mencionado estos ejemplos. Por ejemplo, para el de contratación pública, es un sistema grande en donde intervienen varios procesos y estos procesos están dentro de las funciones de cada una de las unidades organizativas de la institución. Entonces, es muy poco probable que un sistema esté dedicado totalmente a un proceso. Para lograr comprender el BIA y además comprender mejor los impactos de una interrupción que la organización puede tener, se debe identificar y validar los procesos del negocio, los procesos que dependen de la información que se respalda del sistema. Es por eso muy importante que los procesos estén diagramados y que existan los flujos de procesos. Sí, esto es una documentación muy importante que nos van a servir para realizar este análisis y saber y analizar cuáles son los procesos críticos. Los impactos de los procesos identificados son luego analizados en términos de disponibilidad, de integridad y de confidencialidad. Además, se requiere que las organizaciones, como les decía, categoricen sus sistemas de información. Por eso de ahí estas tablas que ustedes mostraron algunos ejemplos donde se categorizan por niveles de criticidad, sí, como les decía, alto, medio, bajo. Y justamente esto tiene que ver con el impacto. También se debe analizar los procesos de negocio soportados junto con los propietarios del proceso, ¿sí? No es que solo el departamento de TI, 2 o 3 personas van a crear el plan, ¿sí? Para esto necesitan intervenir todos los expertos en los procesos, ¿sí? Por ejemplo, si mi negocio, la prioridad de mi negocio es el sistema financiero, yo necesito la participación tal vez del director financiero, del contador, de la persona que está encargada de realizar las transacciones o que conoce muy bien el proceso, ¿sí? Para poder analizarlo, analizar el impacto y priorizarlo y asignarle una categoría para poder clasificarlo. Entonces, aquí deben intervenir todos los involucrados, todos los interesados que pueden ser, obviamente dependiendo de la estructura organizacional que tenga la empresa, los líderes de los negocios, como les decía, los directores de los departamentos, para poder determinar el tiempo de inactividad aceptable, ¿sí? Si un proceso determinado, datos específicos del sistema se interrumpieron o no están disponibles. Sí, aceptable. Puede ser, bueno, lo normalmente sea, o lo ideal es que sea segundos, ¿sí? Segundos que no esté disponible mi proceso. Recuerden que dependiendo del negocio, como les decía, de ventas, si mi sistema no está disponible un minuto, yo puedo perder miles de dólares. Entonces, eso no es bueno para mi negocio y eso se debe analizar. Y también el tiempo de inactividad se puede identificar de varias maneras.
Y justamente aquí caben mencionar las medidas que algunos de ustedes también ya presentaron, porque vamos aquí a analizarlas más detalladamente. Y pues una de ellas es el